Damos entonces paso al primer panel foro el que hemos preparado para ustedes el día de hoy, y este lleva como título Exposición a desastres naturales y la importancia de la mitigación y asegurabilidad de los activos públicos. Para ello quiero presentarles inicialmente a quien nos está acompañando en la moderación. El licenciado Germán Girón es gerente general de Seguros y Fianzas El Roble. Además de su rol en Seguros El Roble, es director de seguros del país, de Honduras, y forma parte del comité de gerentes de la Corporación de Banco Industrial. Representó varios años al sector empresarial en el Instituto Nacional de Estadísticas INE de Guatemala y ha ocupado diversos puestos de representación gremial, incluyendo la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, la presidencia de la Cámara de Finanzas y la presidencia de CACIF, el órgano representativo del sector empresarial organizado en Guatemala. Es administrador de empresas de la Universidad de Luisiana en Baton Rouge y ostenta un máster de Business Administration con concentración en finanzas de la Universidad de Texas. Bienvenido, adelante. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también el día de hoy el licenciado Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz. Es licenciado en Administración de Empresas con mención en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente se desempeña como vicealcalde de la Ciudad de Guatemala para el periodo 2020-2024 y es miembro de la Oficina de Gestión de Proyectos del proyecto Guatemala no se detiene. Anteriormente se desempeñó como ministro de Finanzas Públicas desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020, luego de su cargo como viceministro de Administración Financiera desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018. También ha ocupado cargos de profesor de tiempo completo en la Universidad de San Carlos de Guatemala en los años 2009, 2021 y 2022 y como profesor adjunto en la Universidad Francisco Marroquín en el año 2003. Bienvenido. Asimismo, les pido su aplauso para Juan Luis Barrios. Él es actualmente representante titular de CACIF en el Consejo Nacional de Conred y coordinador de Comité de Coordinación y Respuesta Empresarial ante emergencias humanitarias de CACIF. Es gerente general de Andelsa, una empresa de representaciones de distribución, vendiendo maquinaria, equipo, insumos y materias primas para la industria agrícola, cárnica, avícola, plásticos y pinturas de Guatemala y Centroamérica, desde 2008. Productor de café de tercera generación y gerente general de la finca familiar de café y madera por 17 años. Es expresidente de Anacafé y también de la Asociación Internacional de Cafés Especiales. Fue director de INTECAP en representación de Cámara del Agro, entre otros cargos en directivas de entidades gremiales sin fines de lucro por más de 30 años. Así que les pido un aplauso para el moderador y nuestros panelistas el día de hoy. Por favor. Y dejo entonces en la conducción al licenciado Girón. Muchas gracias, Paola. Víctor, Juan Luis, qué honor estar en este escenario con ustedes. Y es increíble que en Guatemala tenemos personas que hacen servicio público desde todos los sectores. Personas que trabajamos por el bien de Guatemala y que pues, no estamos haciéndolo para que nos feliciten, sino porque creemos que podemos impactar en mejorar Guatemala. Y realmente estar en el escenario con personas que han tenido la participación tan importante que han tenido, como ustedes escucharon los currículum, es muy especial. Yo, desde que empezamos a hablar de este foro, yo supe que era muy importante tener la participación de personas con la experiencia que ellos tienen, y me hubiera encantado tener a quien ya había confirmado su participación, que era una viceministro de Comunicaciones dedicada específicamente al tema de la resiliencia, la protección de los riesgos climáticos de la vía carretera, infraestructura portuaria, aeroportuaria y carreteras de Guatemala. Lamentablemente, con el cambio de autoridades, ella ya no nos pudo acompañar. Escuchamos a Samantha Cook del Banco Mundial generarnos un marco de cómo desde afuera ven las exposiciones que tienen nuestros países
a eventos de la naturaleza, a catástrofes. Y cuando pensamos en Guatemala y decimos, no, en Guatemala no hay catástrofes, hombre, el último gran terremoto fue el 76, es fácil olvidar que tenemos catástrofes todos los años y que tal vez no les damos el nombre de catástrofes, pero si yo me voy, vayámonos 8 años atrás, los derrumbes del Cambrai, los problemas de agua y exceso de agua en el nororiente de Guatemala, las erupciones volcánicas que echaron ceniza y rocas al aire en el momento que una tormenta tropical nombrada entraba desde la costa sur, al mismo momento regando piedras sobre decenas de miles de vehículos que se arruinaron porque al mismo tiempo que caían rocas había exceso de agua. Hablamos de los incendios en California, pero se nos olvida que hace un poco más de 2 años tuvimos enormes incendios a la falda del volcán de Fuego y el volcán de Pacaya, que inmovilizaron a la sociedad guatemalteca en el departamento de Zacatepeques, pero se nos van olvidando. Y cuando la señora Cook habla de las necesidades de mitigar, manejar y transferir, a mí me encantaría, Víctor, que tú nos contaras de un tema que hiciste mientras eras ministro de Finanzas, y es la contratación del seguro paramétrico CRIF. Entonces, tal vez nos puedes hablar un poco de ese seguro, que es el seguro que Guatemala tiene, debiendo de hacer muchas funciones más, pero te doy la oportunidad que nos hables un poco del CRIF. Pues muchas gracias, Germán, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y a todas las autoridades de la Asociación de Aseguradores. Pues realmente cuando nos invita Germán, se abre todo un gran abanico de oportunidades de compartirles a ustedes. Y específicamente, bueno, la exposición de Samantha tiene un elemento muy importante. Y yo diría que antes de entrar al proceso del seguro paramétrico, quisiera irme un paso atrás, y es que en el 2017 arrancamos una metodología que también ella la expone, y creo que es importantísimo que ustedes la puedan tener identificada, y es la identificación de riesgos fiscales del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos. Y hay una metodología de buenas prácticas a nivel global en donde un país tiene que identificar sus riesgos para poder gestionarse. Y desde ese año se arranca con la identificación y la cuantificación de los potenciales riesgos de un país, y se acompaña en la formulación del presupuesto a través de la separata de riesgos fiscales. Creo que ese instrumento es vital que ustedes lo puedan conocer y también enriquecer con toda la información que tienen. Sin duda alguna, los equipos técnicos del Banco de Guatemala, del Ministerio de Finanzas, han ido siendo pues muy robustecidos y acopiando conocimiento, pero el retroalimentarlo del lado del sector privado especialista en la parte de seguros es vital. Y en esa separata de riesgos fiscales se hablan de los riesgos naturales, se hablan de los riesgos macroeconómicos, se hablan de los riesgos y pasivos por contingencias a nivel de clases pasivas, a nivel de las contingencias de demandas hacia el país y también inclusive la parte de gestión de activos. Y entonces ahí ya está una sombría que empieza a darle un respaldo a lo que debería, se constituye en la máxima expresión de una política pública para un Estado, que es el presupuesto. Si cualquier institución, persona, empresa o país quiere hacer algo y no le asigna recursos, es que no lo quiere hacer. Entonces el presupuesto realmente refleja lo que el país está priorizando. Y en este caso tenemos esta separata de riesgos fiscales que acompaña la formulación del presupuesto que finalmente va al Congreso de la República para su aprobación. Dicho esto, con ese instrumento en desarrollo y que a partir del 2016-2017 se empieza a generar el equipo técnico en el Ministerio de Finanzas, se ha venido haciendo año con año.
Y creo que puede tener una profundización muchísimo más estructurada, como lo sugiere el especialista en el Banco Mundial, y a partir de ahí sugerir algunas políticas públicas que después se desarrollen con instrumentos específicos. Y así fue con nosotros. Una vez identificados los riesgos fiscales, empezamos a perfilar cuánto impactaba un desastre en el país. Y el desastre que menciona Germán, que fue en el 2010, que combinó el IETA y el Ágata con la parte de la erupción del Pacaya, representó cerca de 1.6% del PIB. Imagínense un presupuesto que es cerca del 9% del PIB, que el 1.6% que tendrá que reaccionar el Estado le implica en el desordenar su gasto, porque las prioridades que teníamos previstas se pasan a segunda instancia y se toca que atender el riesgo. Entonces, dicho esto, hemos estado en que los fenómenos meteorológicos o fenómenos de la naturaleza impactan entre un 0.5 y un 0.6, el más importante fue el 2010, en el 1.6, y ahorita nuestro PIB está en 102 mil millones de dólares, estamos hablando de 1.000 millones de dólares más o menos, tendría el impacto en la economía nacional una catástrofe de este tipo. Y entonces ahí sin duda la exigencia de que el país esté preparado para poder enfrentarlo. Y ahí vamos a aterrizar en el tema del CRIF, porque cuando se empieza a perfilar estos riesgos, identificamos justamente esto que nos exponen a nivel de seguros paramétricos, que es un negocio, ¿verdad? Aquí no es una donación de un banco o de un gobierno, sino que es una modelación estadística en donde termina estableciendo un proceso sostenible para poder soportar financieramente a los países. Y por ser consecuente con el banco, no diría un negocio, porque es el Banco Mundial, pero por lo menos tiene que ser autosostenible. Y entonces las pólizas se diseñan de acuerdo a una incidencia, y esa incidencia nos tocó que hacer una evaluación con el INSIBUME de cuáles eran las celdas geográficas, el historial de la precipitación pluvial, y en función de eso establecer cuáles eran los rangos en los cuales se activaba el seguro paramétrico. Y eso realmente nos llevó cerca de 2 años. Finalmente, en el 2018 se logra contratar y ya tenemos desde el 2018 la vigencia de ese seguro paramétrico. Importante decirles que fue todo un reto, porque los equipos técnicos estaban muy nerviosos. ¿Cómo es que el Estado va a contratar este seguro? ¿Va a venir la Contraloría y nos va a denunciar? Y entonces se logró hacer esa gestión. Al día de hoy aquí tengo algunos números interesantes, porque se ha pagado de póliza desde el 2018 para acá 29 millones de quetzales y ha generado de ingresos por activación de las celdas por exceso de lluvia por 78 millones de quetzales, que se ha activado en 2 ocasiones. Importante también voltear a ver un seguimiento a la ejecución, porque esos 78 millones de quetzales solo se han ejecutado 49 millones de quetzales y el principal ejecutor es la Conred. Pero digamos ese instrumento que está diseñado, que está a servicio de la población y del Estado, logró tener ya una brecha y abrir una punta de lanza para que el Estado pueda seguir aplicando al resto, que aquí no lo mencionaba, para huracanes, que no es tanto el caso de Guatemala, porque nosotros el efecto de huracanes es más exceso de lluvias, pero sí muy importante el tema de terremotos. Inclusive también los bonos catastróficos, que como lo explicaba acá, implica más que un tema de un seguro, es un elemento de una deuda pública que permite activarse en el momento de que se haga este siniestro. Gracias Víctor. Realmente, pues, como tú dices, no es un negocio, y desde el punto de vista de aseguradores nosotros entendemos la diferencia que existe entre una aseguradora que si tuviéramos 78 millones de reclamos con 29 millones de primas, a saber si seguiríamos vendiendo ese seguro. Pero el objetivo del Banco Mundial es que los países, y sobre todo países que tienen menos disciplina fiscal y menos prevención del riesgo, no se ahoguen el día de una catástrofe. Es decir, países como Guatemala, en el momento que tengamos una catástrofe de gran escala, probablemente el presupuesto y los actores políticos no van a permitir que con las leyes de contrataciones del Estado, con la forma que funciona el presupuesto, de la forma que se
ingresan los ingresos tributarios, probablemente Guatemala no va a tener la liquidez para enfrentar y van a ser instituciones como el Banco Mundial quienes nos van a tener que ayudar a financiar salir de esa catástrofe. Pero antes de irme en esa ruta y hablar de qué hace Banco Mundial, porque nosotros somos aseguradores privados que vivimos estas situaciones, me gustaría hablar de la segunda pierna de la mesa. Probablemente muchos de nosotros sabemos de Conred, que Conred se menciona cada vez que hay un evento que el Estado no puede enfrentar y que a la Conred se le tira toda la responsabilidad de lo que debiera haberse planificado, mitigado, prevenido a lo largo de las décadas. Entonces, Juan Luis, tú has representado al sector privado en la Conred. Agradecería mucho que nos explicaras qué es Conred, cómo funciona y el rol que estás sirviendo y las cosas que están cambiando recientemente en Conred, que creo que es interesante conocer. Sí, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la asociación también por permitirme un tiempecito aquí compartir un poco la experiencia. Pues lo primero que debemos de entender de Conred, que en general, el público en general no comprendemos, es que Conred su principal función es una de coordinación. Conred como sí, al momento de una respuesta a una emergencia, ejecuta muy poco. Hay dentro del Plan Nacional de Respuesta, las distintas entidades del Estado están ya predefinido qué entidad le toca responder a qué parte. Y muchas veces cuando decimos, no, es que la Conred debiera de responder, y ahí debemos seguir entendiendo que cuando estamos diciendo eso, en realidad nos estamos refiriendo a la Secretaría Ejecutiva de Conred, porque Conred somos todos. De hecho, en el artículo 4 de la ley de Conred nos dice, para los efectos de la presente ley, todos los ciudadanos están obligados a colaborar, salvo impedimento debidamente comprobado. Entonces, debemos de entender que todos como ciudadanos somos parte de ese sistema, porque Conred lo debemos de ver como un sistema. Entonces, dentro de este sistema pues está el Consejo Nacional, dentro de los cuales pues CACIF tiene una de las sillas, junto con varios de los ministerios, los dos cuerpos principales de bomberos y los colegios profesionales. Y como estamos todos obligados a responder, y generalmente el sector empresarial organizado es de los primeros que sale a responder, sin embargo, normalmente lo hacemos de una forma muy descoordinada y paramos duplicando esfuerzos con algunas necesidades y dejamos algunas brechas. Entonces, para ello, y viendo ese vacío, dentro de CACIF formamos lo que le llamamos el CRE, que es el Comité de Coordinación y Respuesta Empresarial ante Emergencias Humanitarias. Y la intención es que sea para fortalecer la capacidad del sector empresarial organizado, un canal de comunicación eficiente entre empresas y autoridades y facilitar el intercambio de información y recursos durante emergencias, justamente para no estar duplicando esfuerzos. Esto es algo que empezamos el año pasado, en el mes de junio, y al habernos formado, de hecho, ya somos parte del Collective Business Initiative, que cae dentro de Naciones Unidas, que es la parte del sector empresarial en respuesta a las emergencias. Lo bueno de esta red es que somos uno de los 20 países, o 20 organizaciones, porque hay 3 entidades que son regionales, somos 17 países individuales, que somos parte del CBI, y ahí tenemos muchos recursos, más que todo a nivel de políticas, de metodologías, para ir implementando justamente procesos de prevención y mitigación. Creo que a ustedes no les tengo que explicar que es más barato prevenir que dar respuesta. Entonces, esto es una de las ventajas de ser parte del CBI,
Y ya viéndolo, digamos, bajo un seguro paramétrico nacional o algunas de las otras políticas a nivel macro, el estar organizados nos va a poder ir reduciendo nuestro rango en el World Risk Index. Hoy por hoy estamos en el rango 44, que no está mal. Digamos, países de la región que están peor que nosotros, por decir así, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica está apenas unos puestos atrás. La parte de riesgos, y me voy a enfocar en riesgos naturales principalmente. Los macros no tenemos control sobre ellos. Huracanes, terremotos, no hay control sobre ellos. Lo que sí tenemos control es la parte de respuesta y la parte de, digamos, un manejo de microclima. Temas como reforestación, políticas como promover el uso de estufas ahorradoras. ¿Eso qué hace? Que al momento de, en el caso de una reforestación, cuando vienen esas tormentas y esos excesos de lluvias, al tener especialmente las partes altas bien reforestadas, ayuda a que río abajo haya menos daño. Y el mejor ejemplo es el kilómetro 44. Son los incendios en la parte alta del volcán de Agua. Al ya no haber esa cobertura vegetal, vienen las lluvias del mes de junio y caen con mayor fuerza y mayor desechos forestales y paran tapando el paso del agua abajo del kilómetro 44. Entonces, los problemas simplemente se multiplican. Entonces, ese tipo de políticas, tanto las partes de prevención y mitigación como manejos como de microclima o políticas de manejo de microclima, podemos ir bajando en el rango de World Risk Index, que ojalá que eso también nos dé como país mejores primas, mejores coberturas, etcétera, etcétera, al momento de que haya ya una catástrofe sobre las cuales sí no tenemos control. Juan Luis, hablamos y nos comenta sobre cómo funciona Conred como un coordinador de las acciones. Y sin duda, pues las acciones tienen mucha más reacción cuando están en áreas más pobladas de lo que tienen cuando es en áreas más rurales. La ciudad de Guatemala ha sido líder, Víctor, y desde antes de tu participación como vicealcalde, tú has tenido mucha conciencia porque has trabajado en diferentes instituciones de servicio público, más allá de las muy visibles. Cuéntanos un poquito, para una audiencia que nos preocupa la vulnerabilidad, cuéntanos un poquito de las acciones que una municipalidad como la de Guatemala ha tomado con el objetivo de normar mejor la construcción, fijar estándares de ocupación, generar avenidas para que la gente pueda salir de las áreas en riesgo en el momento de un evento catastrófico. Cuéntanos un poquito de las acciones que ha tomado la MUNI y las acciones que tú crees que podrían beneficiarse de apoyo de sectores como el sector asegurador. Sí, con mucho gusto. Pero solo iba a terminar un temita que me quedé pendiente con el tema anterior, y es que, digamos, las pólizas son sostenibles de lo que paga Guatemala respecto a lo que recibe de ingresos, porque estamos conjunto con Caribe y conjunto con Centroamérica. Entonces, el modelo estadístico matemático lo que plantea es que todo lo que aportan los países tiene que alcanzar para los reclamos que se puedan dar en ese mismo año. Entonces, tenemos una oportunidad de que estamos cotizando en bloque. Y entonces eso creo que nos ayuda a tener una claridad que el instrumento tiene sostenibilidad. Y tal vez acá para irnos ya a la parte del gobierno local. Bueno, desde el 2020 y anteriormente hacia el 2016, arranca en la Municipalidad de Guatemala un respaldo y una reciprocidad al mandato que nos decían y comentábamos acerca de la Conred. La Conred es la Coordinadora Nacional
y a la hora de tener un desastre o un siniestro, se activa el sistema. El sistema está por coordinadora nacional, regional, departamental, municipal y comunitaria. Y la municipal la preside el alcalde y hacia abajo va cada uno de los consejos de desarrollo. Y entonces hay un elemento importante porque cuando uno habla de riesgos, ustedes lo saben muy bien, pero nosotros tenemos mucha conciencia dentro de la parte de ocurrencia, impacto, pero también previsibilidad. Y sobre eso empezamos a identificar los riesgos a los que estaba sujeto la ciudad de Guatemala. Tuvimos un trabajo importante con técnicos de NASA que vinieron a hacer una evaluación de la vulnerabilidad del territorio en la ciudad de Guatemala, sobre todo la parte periféricas y vulnerables. Hicieron un levantamiento por medio de LIDAR y se levantó todos los 240 kilómetros cuadrados de la ciudad de Guatemala y también algunos espacios colindantes en el departamento para identificar las áreas de riesgo. Ese trabajo que se ha de haber ejecutado cerca de 2017 da pie a decir, bueno, ya tenemos identificado las áreas de riesgo con una metodología de tecnología de punta. Ahora lo que toca es identificar cómo se logra mitigar los riesgos que están en torno a la población. Y entonces se constituye en respuesta a la CONRED y a la COMRED la Dirección de Administración y Vulnerabilidades y Emergencias, que también plantea que no solo tenemos que enlazarnos a la CONRED cuando hay un desastre, sino también activamente identificarlos, cuantificarlos y prevenirlos. Y de esa forma también se da todo un proceso de capacitación y de concientización a la población para que podamos estar muy preparados en términos de la respuesta, pero también identificadas las capacidades que necesitamos para reaccionar a la recuperación de capacidades y finalmente la reconstrucción, como en las etapas que tiene previsto la parte del manejo de un siniestro. Y esto nos ha llevado a tener una alianza importante con varios actores que confluyen en la Ciudad de Guatemala, por supuesto la CONRED como rectora, el sector privado, el Colegio de Ingenieros, y hemos perfilado los riesgos que vemos con mayor ocurrencia. Obviamente la parte de lluvias, de exceso de lluvia lo tenemos identificado, sabemos identificado cuáles son las áreas vulnerables, sobre las áreas vulnerables cómo el monitoreo meteorológico nos da alertas y la predecibilidad para necesidad evacuación. Y el otro tema que estamos identificando con mucha claridad es el tema de terremoto, identificando y verificando la parte de los controles de construcción, la Dirección de Control Territorial, ¿verdad? Que es muy estricta porque justamente pues ahorita cuando uno está en el trámite plantea una necesidad de que sea más rápido, pero bueno, alguien tiene que revisar que lo que se vaya a construir, donde la gente va a vivir y donde va a ser el patrimonio de las personas esté bien hecho. Y tiene una certificación de calidad ISO en donde plantea la verificación del cumplimiento de cada una de las normativas. Eso nos lleva también a levantar una alerta de la necesidad que tiene el país en el momento que se dé una catástrofe como un terremoto y la ciudad. Entonces tenemos ya inventariados los cerca de 70 puentes que la ciudad de Guatemala tiene con un riesgo de impacto por un tema de terremoto. Tenemos la parte de respuesta la tenemos bien calibradas en el sentido de que el Colegio de Ingenieros y también la Cámara de Construcción tienen el llamado de la municipalidad y en el momento de terremoto se movilizan a verificar el estado de los puentes y a saber cuáles están en buen estado y cuáles inhabilitan, porque esa es la primera respuesta que tiene que darse en el momento de un terremoto. Ahora, el siguiente paso, que es el tema de la reconstrucción, ahí es donde tenemos que ya poner las barbas en remojo, porque al final de cuentas son infraestructura de un activo de país. Y tal vez aquí alguna reflexión importante, tuvimos el año pasado, seguramente ustedes recuerdan, que bueno, tuvimos dos percances con transporte público pesado, uno que impactó una pasarela y el otro que impactó un puente sobre la zona 3. Esta infraestructura del puente es una infraestructura que se hizo a nivel nacional, contratación de un préstamo con el BCIE, que combinó la construcción del puente del Incienso más el puente alimentador de la zona 3 en el Rodolfo Mijangos. Y cuando sucede esto y se evalúa por parte de la CONRED la estructura del puente, dice, miren, ese puente hay que cambiarlo. Obviamente nadie iba a afirmar de que estaba bien, si que solo le hicieran una recompostura, hay que cambiarlo.
Y entonces dicen, bueno, Estado, usted tiene este puente, usted lo construyó, y el Estado pues vio para otro lado. Y nos tocó como ciudad entrarle a responder, que dicho sea de paso, el alcalde ayer ya lo puso en operación, con 60 días de construcción y un proceso importante, que nos llevó a una gestión de activos, porque el tráiler estaba asegurado, pero la póliza creo que lo cubría para terceros 500,000 quetzales. Entonces, pues hubo una brecha importante de cómo se repone la infraestructura con ese nivel de siniestros. Tuvimos que hacer una gestión de activos importante, que tal vez algunos de ustedes lo haber visto en los medios, para poder recuperar las capacidades en el tiempo que estamos hablando. Pero esto es un puente, y un puente que no es ni el incienso ni los otros que están con mayores dimensiones. Y eso es parte de lo que estamos nosotros trabajando en la Administración de Vulnerabilidades y Emergencias, en subir la cuantificación del impacto, en buscar aplicar a estos fondos de un bono catastrófico como lo tiene Chile, o un seguro paramétrico en el caso de terremoto, y también complementario en el tema de cómo logramos que los seguros nacionales tengan la cobertura de los activos. Y ahí tal vez por eso regreso a la separata de riesgos fiscales y a la lógica de las políticas públicas, porque les comparto un elemento que se logró hacer el año pasado. Con esta lógica del levantamiento de la NASA, del líder del territorio de la Ciudad de Guatemala y parte colindante del departamento, se fue a cuantificar los riesgos que se tienen por deslaves, que es lo que ocasiona los excesos de lluvia, y se fue con la Comisión de Finanzas del Congreso. Miren, ustedes tienen una separata de riesgos fiscales, tienen un fondo de emergencias que ahorita les comparto que están en un saldo de 690 millones de quetzales en caja, y que tiene asignados para este año 110 millones de quetzales, pero se logró dejar un elemento que es innovador para este año. En el artículo 119 de la Ley del Presupuesto se deja previsto que estos fondos se activan con la Ley de Orden Público, como ha sido siempre, y obviamente tiene el riesgo de que tiene que tener el respaldo del Congreso, pero también se pueden activar con una ejecución de presupuesto por medio de la CONRED y por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a requerimiento de las municipalidades que postulen los casos de riesgo a mitigar. Y entonces ahorita, pues todo ese andamiaje, riesgos fiscales, lo que manda el Ministerio de Finanzas al Congreso, la exposición, en este caso de la empresa municipal de agua, que es la que tiene que gestionar toda la parte del manejo de aguas pluviales y residuales, llevan a perfilar una serie de puntos vulnerables que necesitamos mitigar, fuera del alcance de las capacidades fiscales de la municipalidad, y que ahora ya tiene un elemento de cobertura, en donde este artículo del Fondo de Emergencia está también Fondo de Emergencia y Mitigación, pero todavía solo no le cambiamos el nombre, pero sí le dejamos la parte, bueno, no le dejamos, fue el Congreso el que lo dejó, pero muy complacidos nosotros en que hayan tomado en cuenta las observaciones para que tengamos esos instrumentos que nos permitan arrancar ya con la mitigación. Víctor, nos estás contando de avances que son importantes y que son relevantes en el trabajo de la Municipalidad de Guatemala. Pero tomemos en cuenta que la ciudad de Guatemala, con sus 250 mal contados kilómetros cuadrados, representa el 0.00025 del territorio de la nación. Y no todas las municipalidades, alcaldes, autoridades vecinales y comunitarias tienen ni los recursos intelectuales, económicos, ni las capacidades de la municipalidad. Démosle vuelta al embudo, Juan Luis. Ustedes en Conred, comentábamos en preparación para el panel, han identificado muchos puntos de vulnerabilidad. Y tal vez cuéntanos un poquito de la generalidad de esos puntos para que tengamos una dimensión, quienes estamos en este salón y que podemos promover la evolución de las políticas públicas. Cuéntanos un poco de los riesgos que Conred ha identificado y cuáles te preocupan a ti y por qué te preocupan a ti. Gracias, sí. Digamos, dentro de las conversaciones justamente del trabajo de prevención y mitigación,
Conred, junto con la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de la Defensa, han identificado más de 10.500 puntos vulnerables en el país. Pues naturalmente en un año es imposible poder atender a todos. Y aquí hay de todo tipo, y aquí solo estamos hablando de 10.500 puntos ante desastres naturales. Hay de todo tipo. La mayoría van a causa de exceso de lluvias. Naturalmente todavía tenemos 3 volcanes activos, 3 placas tectónicas, o sea, hay de distinto índole. Ahora, dentro de estos hay unos que caen dentro de la responsabilidad de municipalidades y otras que caen dentro de responsabilidades de ciertas entidades del Estado. Por ejemplo, hay una parte que es de infraestructura, infraestructura principal, que cae dentro del Ministerio de Comunicaciones. Y hay otras, usando nuevamente el ejemplo de ríos, entonces río arriba generalmente va a caer dentro de una municipalidad. Entonces, los que más, y ya esto ya es a título personal, los que más me preocupan a mí son justamente los que causan mayor interrupción en los negocios, como por ejemplo el kilómetro 44, tenemos el puente del Nahualate, y así tenemos todo un sinfín de puntos altamente vulnerables que al momento de haber una disrupción, el efecto económico, tanto macroeconómico como en la economía de cada uno de los ciudadanos, pues ya impacta, y lo vimos el año pasado. O sea, hubo una inflación en buena parte causado por la disrupción del kilómetro 44. Entonces, ahí es donde hay un trabajo todavía pendiente por hacer, de poder ir priorizando de estos 10.500 puntos, dónde debemos empezar. Y lo más importante, que ya es la parte complicada en la parte del sector público, es qué entidad se va a encargar de hacerlo. En el caso del Ministerio de la Defensa, y especialmente el Cuerpo de Ingenieros, están con toda la disponibilidad y toda la disposición de poderlo hacer, pero ellos no pueden ejecutar sin un mandato de una de estas entidades públicas, ya sea una municipalidad o sea, digamos, el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, allí en esa coordinación, quién lo va a hacer, en qué momento, es donde vemos muchas veces esos atrasos en entrar a ejecutar inmediatamente, que muchas veces nosotros como sector privado pues queremos una reacción inmediata, decir no, entramos, y por eso es que hemos visto que una buena parte del sector empresarial ha entrado a apoyar esa restauración de estos puntos vulnerables, porque vemos que la ejecución pública pues tiende a ser un poco más lenta por diversos motivos. Entonces, a título personal, eso es un poco lo que más me preocupa. Y, digamos, ya en el caso de ustedes como entidades de seguros, algo que creo que podrían estar haciendo es, una vez identificados estos a nivel de prioridades, es poder identificar los clientes de ustedes que estén en esas zonas de influencia y poder venir y decir, bueno, ustedes empresas, ¿qué planes de prevención, mitigación o al momento de haber un desastre, continuidad de negocio? La realidad es que a nivel de empresas, creo que un mínimo porcentaje tiene planes de continuidad de negocios, tienen planes de mitigación y prevención, generalmente porque estamos tan ocupados en nuestro día a día y tratando de resolver problemas. Pero eso creo que es algo que, digamos, ustedes como entidades de seguro podrían estar apoyando a las empresas, especialmente una vez tenemos, digamos, priorizados estos puntos, para poder ir mejorando justamente la respuesta
Y como bien mencionaba Víctor, al final de cuentas el impacto económico y a nivel fiscal, pues también que sea lo menos posible. O sea, vemos la gráfica que nos mostraron, hasta el momento tienen estimado 52,000 millones de dólares los daños en Estados Unidos y pues solo tienen asegurado tal vez el 25%. ¿Qué pasa con el resto de esa brecha? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Cómo se va a recuperar esa parte, ¿verdad? Y nos hablas, Juan Luis, en esta última mención, nos hablas de un tema que tenemos caliente, porque las noticias que vemos de Estados Unidos solo hablan de los incendios. La estimación de esos expertos de mesa y escritorio que probablemente no conocen nada ni de la asegurabilidad ni del manejo municipal, he oído números de hasta 300,000 millones de dólares de daño, pero esos valores no contemplan el tiempo que se va a perder, que los drenajes de agua y el alcantarillado se va a tener que rehacer, esa drenaje, alcantarilla, agua potable, sistemas eléctricos, telecomunicaciones, torres de repetidoras. No hablemos de las casas, que sin albañiles no se puede reconstruir una casa. Entonces, ese evento que va a tener un impacto enorme en la sociedad de California, y a ver si no cambia hasta la población de California este evento, es un ejemplo de cómo una catástrofe natural puede afectar profundamente el desarrollo de una comunidad. Yo tuve la suerte de participar por mi rol en CACIF en la reacción que la Municipalidad de Guatemala tomó con el alcalde Quiñones en la época de la pandemia. Muchas de las cosas que hicieron no las vimos, porque son cosas que en la pandemia, que no estábamos circulando y no estábamos saliendo, probablemente los que tenemos la suerte de tener un auto y una oficina para ir a trabajar, no vivíamos la realidad de toda la Guatemala. Primero felicitarte, Víctor, por el rol que la municipalidad tuvo, pero tal vez háblanos un poquito de los planes que ustedes tienen para un posible terremoto que tenga el nivel de impacto que tuvo el terremoto del 76. ¿Qué ha pensado la municipalidad en el rol que tienen y cuáles son los puntos importantes del plan de resiliencia y reacción de la Municipalidad de Guatemala para un terremoto de categoría 8? Pues justamente dentro de ese diagnóstico de cuáles son los riesgos que está expuesto a la ciudad, el nivel de probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, los dos que perfilan con mayor atención es la parte de exceso de lluvias y deslizamientos y la parte de movimientos telúricos y terremotos. Y eso nos llevó a tener identificar, como les comentaba, los puntos de riesgo, pero por el otro lado, tener un proceso de prevención en la parte de terremoto. Y dicho sea de paso, estábamos ya organizados para un terremoto y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasó en sus políticas de continuidad de negocio, como dice Juan Luis, y todos esos manuales de reacción solo le cambiaron terremoto a COVID. Y entonces eso fue lo que nos pasó realmente, pues estábamos ya preparados a nivel municipal, comunitario, de desarrollo, y todo lo que lo que sí fue, no teníamos previsto, la verdad es que no, la recuperación del terremoto podrá durar 2 o 3 meses, aquí nos duró 2 años. Pero realmente ha tenido un esfuerzo importante de una participación comunitaria, de una concientización, de un esfuerzo en la parte de rutas de evacuación, de estar practicando la parte de los simulacros. Ahorita en febrero estamos haciendo un simulacro a nivel nacional y lleva un tema de cultura, ¿verdad? Porque, bueno, los latinos, ¿verdad? Todo nos pasa en el edificio municipal, mire, estamos aquí, el simulacro, y todo el mundo dice, no va a salir, pues si no es terremoto. Pero bueno, tenemos que tener esa cultura, así, miren, es simulacro, terremoto, hay que ejercer las capacidades, ¿verdad? Aquí el que no ejercita las capacidades las pierde, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque obviamente representa salvar una vida. En el caso del volcán de fuego, recuerdo de una comunidad que tuvo
una capacitación muy importante por la cooperación japonesa y logró tener una evacuación puntual y obviamente preservar la vida, contrario con otros casos pues muy dramáticos y lamentables que sucedieron. Estamos muy enfocados en la parte de capacitar, concientizar, capacidad de respuesta, también en el tema de las normas de construcción, la verificación de la construcción, que todo pueda pasar por Conred, ¿verdad? Que aquí tal vez nos ayuda Juan Luis a destrabar un poquito el trámite de las licencias. Tenemos como 70 licencias ahí que están atoradísimas y bueno, obviamente tienen que cumplir, ¿verdad? Pero bueno, es parte de los procesos que estamos cumpliendo y justo estamos ahora en el proceso de redacción con la Cámara, como les comentaba, Cámara de Construcción y Colegio de Ingenieros, pero sí muy enfocados a dimensionar y lograr, que ese es el reto para el 2025, cómo logramos que en esta separata de riesgos fiscales el país pueda accesar a un CAD-DDO enfocado a terremoto, a un bono catastrófico, a un seguro paramétrico en terremoto, a poder tener asegurados los puentes. Estos que le mencionaba la ciudad de Guatemala, obviamente nosotros pues vemos la ciudad, pero es del país, todos esos puntos de riesgo de continuidad de negocio, y es parte de lo que nos tiene trabajando. Hay un equipo, como les decía, que esa es su rol institucionalmente, están evaluando el riesgo y, ¿verdad?, aparecen los que predicen el tiempo y con la parte meteorológica. Y hay un elemento adicional que aquí tal vez se los dejo como una reflexión que nos pareció una extraordinaria propuesta. Desde el sector privado, que puedan identificar los activos que tienen un impacto directo en la continuidad de negocio, ¿verdad? Ahí, obviamente, por la territorialidad, se pueden identificar activos públicos que impactan directo en la continuidad de negocio de ciertas industrias, obviamente de cierta escala, pero que ahí vamos a un tema normativo que uno no puede asegurar, según me decían, ningún activo que no sea uno titular del bien. Y entonces hay que ver cómo este tema, no sé, con la super o con algún elemento que se pueda generar esta discusión, porque bien puede identificarse qué puentes, qué carreteras, qué temas tengo yo en acceso a mi planta, a mi industria, a mi comercio, a mis servicios, en dónde está mi ruta de evacuación de productos, y verificar si se pudiera abordar por el lado privado la parte de ampliar la póliza que ya tienen para sus activos a los activos públicos. Obviamente bueno, en fin, pero nos cuesta más no tener previsión que esperar que el Estado lo resuelva. Pero sí es un elemento que creo que puede ser interesante, que si tenemos respuestas de algunos de los actores económicos en el país, ustedes seguramente van a poder recibir esos requerimientos y que nos permita, por un lado, estar preparados ya en la etapa de la reconstrucción. Creo que obviamente la etapa de la evacuación, reacción y recuperación de capacidades y protección de vida, eso pues estamos muy enfocados, obviamente preocupados porque un fenómeno natural es de respetarse y uno no sabe qué nos va a llevar, pero la reconstrucción, ese sí es un tema que tenemos que terminar de perfilar con apoyo desde el sector privado. Creo que puede darse algunos elementos a consideración. Importante llamar a la reflexión a políticas públicas a nivel nacional y por el otro lado, pues también abrir el espacio a trasladar cualquier capacidad o conocimiento que se requiera al resto de municipios. Hemos identificado nosotros en la parte de continuidad de negocio de la ciudad, si lo quieren ver así, el corredor económico que le da vida a la ciudad de Guatemala, que es del municipio de Guatemala hasta el puerto Quetzal y de la ciudad de Guatemala hasta el puerto Santo Tomás. Y entonces hemos estado trabajando con los municipios para poder identificar las necesidades de uso de suelo, priorización de proyectos, y eso nos debiera de dar realmente una ruta de cómo logramos poner conjuntamente con la visión que tiene el Ejército, recuperar las capacidades para que el país pueda pararse lo antes posible luego de un evento de esta magnitud. Víctor, tocas un tema interesante que es técnico y de seguros y tiene que ver con quién puede asegurar qué y cómo se recupera. Y creo que eso es un tema que vale la pena que abramos una conversación entre la directiva de AGIS y el Consejo Municipal, porque hay salida. Y voy a dar un ejemplo.
el impacto que podría tener en el tránsito de la ciudad de Guatemala o la inviabilidad del tránsito, por ejemplo, si el paso a desnivel, que recientemente mucho manejo de la vialidad se ha manejado con pasos a desnivel, pero imaginémonos que el paso a desnivel de la Roosevelt para llegar a Tikal Futura, en un terremoto se desplomara. Primero, la viabilidad económica de Tikal Futura se pierde, porque no hay cómo llegar al hotel al que quieres ir, al centro comercial desde ese lado. Pero también el bloqueo de la Roosevelt sería tremendo. Entonces, sí hay una forma que requeriría que la municipalidad tuviera un convenio con Tikal Futura, que es quien donó ese paso a desnivel, pero que ya no es propietario. Si le preguntas a Tikal Futura, Tikal no quiere pagar el seguro de una propiedad que no es de ellos. Si ellos quisieran reconstruirlo para viabilizar, probablemente las licencias de construcción, con los cambios de estándares de construcción, los nuevos evaluadores de licencias, podrían pasar meses haciendo el estudio de viabilidad, porque no van a querer que se reconstruya exactamente como era. Entonces, es un tema que requiere un poquito de consenso y acuerdo, que es mucho más fácil lograrlo antes de la catástrofe que después. Pero la municipalidad tiene sus planes, tiene sus trabajos, pero una de las dificultades que tenemos en Guatemala es la falta de cumplimiento de la norma y la falta de cumplimiento de las instrucciones de las autoridades. Yo sé que en su momento, en el año 2004, en el gobierno de Óscar Berché, porque lo hicimos con Quique Rodríguez, que era presidente de AGIS, yo sé que el Ministerio de Comunicaciones no tiene un inventario de carreteras, puentes e infraestructura. El ministro nos dijo, no lo tenemos, no hay ningún interés en prepararlo. Puede ser que en esos 20 años algo han hecho, pero yo le pregunté al ministro de Comunicaciones hace 5 años y me dijo, mire, eso se empezó a trabajar y no lo tenemos. De la misma forma, yo sé que los puntos de riesgo que Conred ha identificado cuando se ha acercado a esas comunidades o geografías, no hay cumplimiento de la instrucción de Correda. Los daños que hubo ahí al norte, al sur de la carretera que va a Santa Catarina, esa comunidad allá abajo, el Cambray. El Cambray está identificado por Conred 16 años antes de que hubieran tenido los derrumbes y se hayan perdido las casas. Hay un debate de quién autoriza esas licencias de construcción, pero ahí hay casas que fueron construidas y que el alcalde de aquella comunidad dio licencias de construcción en un área donde Conred había identificado zonas de riesgo. Contanos, Juan Luis, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde hay que generar conciencia para que esos puntos identificados por Conred podamos tener interlocución, aunque sea como aseguradoras que algunas participan en grupos financieros que no se den créditos para construir casas en zonas de riesgo? Pero contanos desde Conred qué palancas tienen ustedes y dónde podemos ayudarles con municipalidades a identificar esos puntos de riesgo y no asegurar o no correr el riesgo financiando, no pasar carreteras por ahí. ¿Qué podemos contribuir? Ahí es donde Conred, como su función es una de coordinación, la realidad es que no tiene palancas. Entonces, Conred no tiene la capacidad de multar, poner, o sea, con algún garrote y decir, no, esto no se puede. O sea, lo único que podemos hacer es decirle a una municipalidad, mire, esta licencia de construcción no cumple, pero al final de cuentas la municipalidad es la que tiene que autorizar el sí o el no. Y es lo que vemos en muchas partes del interior del país, uno, en zonas que ya están identificadas de riesgo, que se autorizan construcciones, y otras dentro de los mismos cascos urbanos que vemos edificaciones de 3, 4 niveles que Dios no lo quiera, vaya a haber un terremoto y esas edificaciones pues van a caer. Digamos, ustedes como entidades de seguros, justamente parte de lo que pueden hacer es empezar a hacer ese análisis para tratar de ir haciendo un poco de ñeque para que eso no se lleve a cabo, porque al final de cuentas la misión número 1 tanto de Conred como de todos
al momento de prevenir y mitigar es sobre todo salvar vidas. Esa es la misión número uno y bajo esa perspectiva ver, o sea, e ir buscando esos mecanismos para no permitirlo. Lamentablemente dentro de ya las autoridades municipalidades pues hay muy poco que podemos ir haciendo más allá de buscar algunas, digamos, nuevamente palancas financieras como bien recomendás y creo que es algo que se puede ir trabajando justamente en conjunto. Por ese lado, con Red, feliz y encantado de poder trabajar muy de cerca para tratar de ir mitigando y minimizando esos efectos que Dios no lo quiera sucedan, ¿verdad? Eso es justamente parte de lo que debemos de ir tratando de encontrar cómo poder mejorar. Juan Luis, creo que de la misma forma que hago el ofrecimiento al vicealcalde de poder generar alguna coordinación en la asegurabilidad de infraestructura que es crítica para la viabilidad de la ciudad, poder generar un grupo de trabajo con participantes de la AGIS. Creo que desde AGIS también podemos trabajar un poco en algún comité que tú nos puedas dirigir para encontrar la forma de colaborar con esa función y esa visibilización de la vulnerabilidad y cómo lo podemos atender. El año pasado el sector asegurador guatemalteco hizo un estudio de las exposiciones catastróficas de las pólizas de incendio y terremoto que tenemos vigentes en Guatemala. Yo sabía que era mucha suma, pero nunca me imaginé que las sumas a riesgo que protegen los aseguradores que estamos acá son entre 4 y 6 veces el PIB de Guatemala. Esa es la suma asegurada a riesgo de incendio y terremoto que tenemos las aseguradoras en Guatemala. Si el PIB del año pasado fue de 130,000, estamos hablando de 750 a 950,000 millones de dólares de exposición cubierta por pólizas de seguros en Guatemala. Entonces creo que quienes más interesados estamos de prevenir los riesgos que se han identificado somos quienes estamos en este salón y quienes utilizan esas pólizas de seguro para proteger operaciones de crédito que están garantizadas con hipotecas. Entonces creo que el día de hoy, Juan Luis y Víctor, creo que hemos elevado la conciencia en nosotros, creo que hemos identificado un par de planes de acción que como AGIS podemos darle seguimiento y solo me queda abrirles unos minutos si ustedes tienen algún tema con el que quisieran cerrar del rol que ustedes sirven o de las instituciones en las que ustedes participan. Muchas gracias. Pues sí tenemos un reto como país, y creo que para todos es evidente, y es la infraestructura. Y parte del esfuerzo que se está llevando es cambiar el modelo, porque si el modelo es construcción tradicional, entregan la obra y el incentivo del Estado es ir a supervisar y del constructor es que no lo supervise y entonces ahí se complica la cosa. El modelo que se está buscando es en donde se hace una matriz de riesgos y se hace un balance de equilibrio en los riesgos asignados y obviamente contratados por el Estado. Y eso es un modelo que lleva a buscar que la obra y la infraestructura pueda pasar a un modelo de diseño, construcción y operación, que en el reglamento de las adquisiciones del Estado está incluido, pero que recientemente, el año pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Yo diría que duerman con un ojo abierto y le estén chequeando cómo va esa ley, cómo va esa infraestructura, porque tenemos que generar la conciencia de que las obras se contraten a 25 años con los seguros y con los instrumentos de garantía que sean los correctos. Pero ahí se dejó porque ahí hemos tenido buenas pláticas aquí, nos han inspirado y hemos aprendido un poquito de cuál es lo que cómo dejar la redacción, que esperemos que esté bien, del capítulo de garantías que tienen que tener este tipo de contratos. Y entonces, en términos muy generales, los vamos a necesitar. Y como gremio, creo que es importante que se pueda hacer antes de entrar a la competencia, porque en la competencia ya todos ven su oferta, en cómo se hace que los instrumentos funcionen
porque también es importante que le mostremos a la población de que cuando se asegura un activo público, se responde en el momento de la necesidad del siniestro y que podamos mantener las capacidades del país y de las empresas y de los guatemaltecos habilitadas de forma pues muy oportuna. Gracias, Víctor. Juan Luis. Siguiendo en esa misma línea de infraestructura, y hoy pues hemos hablado mucho de puentes, carreteras, digamos lo que es muy visible, pero recordemos que también que uno de los temas de continuidad de negocio es la parte de energía. Al final de cuentas, nuestra red de energía está bastante, llamémosle débil, especialmente los finales de línea, que ya estamos hablando de las poblaciones más remotas. En su momento, ahí el Consejo Nacional de Energía pues tuvo el plan de energía distribuida, pero ya hoy por hoy hay muchas formas de cómo las mismas empresas, las mismas casas pueden empezar a generar una parte de su propia energía, y posiblemente eso pueda ser algo que ustedes como entidades de seguro pueden ir incentivando a poder ir adoptando eso, porque eso al final de cuentas tiene un efecto macroeconómico sobre esa continuidad de negocio, los ingresos fiscales, y en esa parte de reconstrucción, que es la más complicada, porque pues lo primero, pues respondemos, ya tenemos la parte donde, bueno, ya todo el mundo más o menos está caminando, pero ya la parte de reconstrucción y tratar de restablecer esas vidas que teníamos antes, después de una catástrofe, es la más complicada y es la más larga. Y la parte de energía es algo clave, algo tan sencillo. Si yo tengo mi negocio, nosotros tenemos la finca en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, y yo vendo helados y me quedo sin energía, pues ya no voy a poder vender helados. O sea, se me van a derretir, mi negocio se murió. Algo tan relativamente sencillo, entonces ver de qué manera, digamos, dentro del mismo mundo de los seguros, poder ir incentivando acciones y planes de continuidad de negocio que al mismo tiempo pues hagan sentido de negocio también para ustedes. Muchísimas gracias, Juan Luis, y damos concluyendo esta parte del día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo y felicitarles por el gran aporte que hacen a Guatemala con su función, cada uno en su género. Muchas gracias. Muchas gracias.